Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. Les saludamos para vivir la penúltima etapa de esta Vuelta a España Femenina 2025. La última oportunidad para las velocistas en el día de hoy, entre las localidades de Becerril de Campos y Baltanás, donde va a finalizar esta sexta jornada de la Vuelta a España Femenina, después de la primera gran batalla entre las favoritas que tuvimos oportunidad de disfrutar en el día de ayer en este paraje inmejorable como son las lagunas de Neila que veíamos ahí hace apenas unos instantes, y donde Demi Vollering dio el primer golpe encima de la mesa para dejar la vuelta muy a su favor antes de la jornada final, de esa traca final que viviremos en el día de mañana en tierras asturianas, con ese final en Cotobello que va a poner el punto final a esta vuelta femenina, que pese a la exhibición que dio ayer Vollering, la vencedora de la pasada edición de la carrera, tendremos que ver también cómo ha recuperado ese esfuerzo y todo lo que queda por pasar en esta vuelta, porque incluso en el día de hoy, con esa posible aparición del viento y de los abanicos, podríamos vivir una situación de carrera bastante caótica y frenética. En cuanto tengamos imágenes de la carrera podemos situar un poco lo que está pasando, pero se ha ido rodando muy rápido desde el inicio en esa salida en la localidad de Becerril de Campos, y hay una fuga compuesta por bastantes corredoras que pueden poner en jaque al pelotón. Muchas de ellas son de las mejores rodadoras del panorama internacional, así que va a ser interesante ver cómo se reorganizan los equipos de las sprinters por detrás, porque corredoras como Marianne Vos o Fenke Gerritse, ciclista que estamos viendo ahí en imagen hace apenas unos instantes, pueden tener su última oportunidad en el día de hoy. En el caso de Fenke Gerritse, la corredora que ha portado el maillot rojo en dos de las etapas de esta vuelta femenina, será interesante ver también cómo se ha recuperado de esa caída tan dura que sufrió en el día de ayer en plena ascensión a las lagunas de Neila. Así que, bueno, más allá de esa posible batalla por el sprint, interesante ver cómo ha recuperado, en caso de que lo haya hecho, la corredora neerlandesa Anna van der Breggen, vencedora en la jornada 4 con final en Borja, que en el día de ayer pues se quedó un poquito lejos de Vollering, pero no obstante en estos momentos sigue siendo el duelo más interesante que tenemos en esta vuelta femenina. Le ha dado pues la tercera posición en la jornada de ayer oportunidad de escalar hasta la segunda plaza y quedarse a tan solo 45 segundos de Demi Vollering, cuando ya estamos viendo esos highlights, las mejores imágenes de esa quinta etapa, y cómo el trabajo de France de Hielo aprovechó a las mil maravillas esta corredora, la vencedora de esta carrera en el año 2024, para dejar atrás a todas sus rivales. Marlene Reusser también sorprendiendo a muchas de las mejores escaladoras del panorama internacional, quedándose ahí a tan solo 23 segundos en la línea de meta de la vencedora de Demi Vollering, que también ha sido viral por esas declaraciones después de la etapa tan duras, hablando sobre salud mental, sobre los problemas que sufre alguien de su entorno y cómo también ella ha sabido reponerse de muchos problemas. Una ciclista muy dura a nivel mental, pero también mandaba ese mensaje de que hay otras personas que quizá no lo sean tanto y necesitan ayuda, y que hay que preocuparse mucho más de ellas. Como comentó en el día de ayer, muy rota, también muy emocionada después de ese victorión que nos regaló en las lagunas de Neila la corredora del equipo France de Ye, viendo ahí cómo queda la clasificación general y cómo aparece también por ahí en octava posición Usa Ostolaza, quinta en el día de ayer en ese final en la provincia burgalesa, dando una auténtica exhibición. Un día más para comentarlo todo. Tengo a mi lado a Carolina Esteban. Carol, pues ayer vivimos la primera batalla entre las mujeres de la general, entre las grandes escaladoras de esta vuelta. Mañana tenemos esa traca final, pero en el día de hoy no debemos descartar que haya batalla. Muchos equipos, incluso en declaraciones previas, una corredora que conoce también muy bien este terreno como es Sara Martín, ya ha dicho que el equipo Movistar va a intentar plantear batalla si el viento hace acto de presencia. Así que va a ser muy interesante, no solo en esa posible batalla al sprint con una más que previsible volata final en caso de que no llegue la fuga, sino también, como hay abanicos,
esa lucha también entre las mujeres de la general. Sí, como mencionabas, pues va a ser un día bastante interesante porque hay 19 corredoras escapadas que ya van sobre el minuto de ventaja y pues seguramente el viento haga presencia y pues veamos que se forman algunos abanicos. Yo creo que todos los equipos pues van a intentar como sea coger la escapada para este último día de oportunidad para las sprinters, que veremos seguramente como Marianne Vos y la guerra entre Marianne Vos y Gerritze, que pues tratarán de entre ellas competir para ver quién se lleva la victoria de hoy, aunque bueno, igual también nos podemos sorprender por alguna otra corredora. Estamos viendo por el momento imágenes de la salida que se dio en torno a las 11:30 del mediodía, pasadas las 11:30, en la localidad palentina de Becerril de Campos, que es el municipio más pequeño en acoger una salida de la Vuelta Femenina, no solo en esta edición, sino también en ediciones anteriores. Una localidad de poco más de 700 habitantes, que como decimos también es bonito que tengan presencia en esta carrera, lo llevamos comentando, que no son grandes localidades más allá de Barcelona y Huesca las que han acogido finales de etapa, sino o salidas, como en este caso Becerril de Campos, sino este tipo de pueblitos que también, bueno, pues ayudan a potenciar este tipo de comarcas en lo que muchas veces se conoce como la España vaciada. Y para ellos seguro que es muy interesante tener presencia en la carrera. Baltanás también, el municipio que acoge la llegada en el día de hoy en esta sexta etapa de la Vuelta, es una localidad de poco más de 1000 habitantes, así que interesante ver todo lo que sucede en la jornada de hoy. Estamos viendo ahí el perfil de la etapa, son localidades muy cercanas dentro de la provincia de Palencia, una en la comarca de Campos y Baltanás en este caso en la comarca del Cerrato, viendo ya esas imágenes aéreas de las bodegas, del barrio de bodegas de Torquemada, también parajes pues muy característicos de esta zona, además muy bonitos ahí con tanto verde en estos momentos, para deleitarnos a lo largo de la retransmisión, no solo con lo que pase en la carrera, sino también para disfrutar. Seguro que nos deja momentos la realización como los que estamos viendo de estos pueblitos tan característicos de Castilla. Ahí el río Pisuerga al paso por la localidad de Torquemada, muy cerquita de ese final de etapa en Baltanás. Por aquí ya van a pasar muy muy rápido, y más viendo lo fuerte que se está rodando en estos momentos debido a esa fuga tan numerosa que ya estamos viendo aquí. Primeras imágenes en directo de la carrera. Son 19 las ciclistas que componen esta escapada del día cuando restan poco más de 55 kilómetros para llegar hasta esa línea de meta, y estamos viendo la composición. Dos integrantes del equipo francés de Ye como son Guazzini, Lenet, Cecchini por parte del equipo SD Works, Kristen Faulkner. Hay grandísimas rodadoras aquí representadas, Carol, como venimos comentando. Fenke Marcus, también por parte del equipo SD Works, Ellen Van Dijk, la corredora de Lidl Trek, que es una de las mejores contrarrelojistas y rodadoras del panorama mundial. Letizia Borghesi y Kristen Faulkner, a quien ya hacíamos mención, la campeona olímpica, son las integrantes de Education First. Anastasia Kolesava, la bielorrusa del equipo Canyon. Tenemos también por ahí a Jean Corebar, la compañera de equipo de Mavi García, que en el día de ayer sufrió un poquito en esas rampas finales de las lagunas de Neila. Millie Cousins, la ciclista británica del equipo Fénix de Keuning por parte de Visma, están aquí representadas también en esa fuga. Fenke de Vries y la jovencísima escaladora francesa Marion Bunel. Justin Guequier por parte de AG Insuras, Susan Andersen, la ciclista de 1X, Romy Casper, la corredora de Human Power Health. Dos integrantes de Picnic como son Pfeiffer Georgi y Francisca Koch, palabras mayores también, grandísimas rodadoras ambas. Daniela Campos, también representando ahí a un equipo español como es NICAT, que siempre ha tratado de filtrarse en esas fugas y que hoy lo han conseguido con la campeona de contrarreloj portuguesa. Y cerrando esas 19 integrantes, Anna Van Wers por parte del Lotto Soudal. Esa es la situación, con 47 segundos de ventaja con respecto a este pelotón, donde le están dejando la tostada a equipos, quizá, Carol, no tan importantes de cara a la general,
Trek tiene ciclistas por delante, que era uno de esos bloques que normalmente tendría interés de estar bien representado ahí en esas posiciones cabeceras. Bloques como el de la líder, France Deye, el equipo de Demi Vollering, tiene hasta 2 corredoras también por delante, como son Guazzini y Lenet. Y eso está haciendo pues que tengan que ser otros equipos, como veíamos ahí, no tan habituales en esas posiciones cabeceras del pelotón, como podría ser el caso de Laboral Cucha, quienes tengan que estar tomando las riendas aquí al paso por la localidad de Astudillo. Sí, al final casi todas las corredoras que hay en la escapada pues están a bastante tiempo, y yo creo que los grandes bloques pues buscan un poco pues no gastar balas, porque pues ya más de cara al final y también a la etapa de mañana pues también pues ir guardando energías y recuperando un poco del día de ayer. Sí, quizá el no tener que trabajar y que hoy sí, por fin, llegue una fuga, ¿eh? Se antojaba muy complicada viendo pues el guión de jornadas anteriores, donde ya no solo es que tuviesen dificultades para llegar hasta la línea de meta, sino incluso para llegar a conformarse esas escapadas del día. En la jornada de hoy también ha costado bastante, porque había muchos bloques interesados, como es el caso, y finalmente, en cuanto un grupito de 19 ciclistas han logrado pues ese entendimiento, ha acabado conformándose en el día de hoy, aunque las tienen bastante bajo control, ¿eh? Son 39 segunditos, no están dejando que se escape demasiado la diferencia esos equipos que no han conseguido filtrar a mujeres en esa escapada. Es el caso de Movistar, que no tiene a ninguna corredora entre las 19. Lifa Lulayeiko sí, con una ciclista como Jean Corebar, pero también está ahí atento a cualquier posible movimiento en cabeza. Y veíamos precisamente a la propia Fenke Gerritze, ahí en tercera posición del pelotón en estos momentos, también muy atenta y parece que recuperada de la caída que sufrió en el día de ayer en la ascensión a las lagunas de Neila. Teníamos bastante miedo también en el día de hoy con la meteorología, ¿eh? Parece que el viento tampoco está haciendo demasiado acto de presencia, sí lo está haciendo la lluvia, pero no con la intensidad con la que se preveía hace 2-3 días, 2-3 jornadas, donde parecía que incluso la carrera podría estar, bueno, pues en peligro en esta sexta etapa. Lo que estamos viendo ahora es falta de entendimiento también entre las ciclistas que componen la escapada. Ojo ahí, porque veíamos interés por parte de Education First. Era Leticia Borghesi quien estaba poniendo un puntito más, atacando ahí a 53 kilómetros para el final, y muy atentos otros bloques como Visma o la France Deye para salir a la rueda de la segunda clasificada en la presente edición de la París-Roubaix en este año 2025. Veremos cómo se reconfigura todo, porque bloques como Visma o France Deye quizá deberían empezar a colaborar, siendo los mejores representados en esa escapada, al igual que Education First, sino buscar esa guerra de guerrillas que no suele llegar a buen puerto. Sí, al final cuando las escapadas son tan grandes es verdad que siempre hay alguien que se escaquea un poco, y al final siempre pues a lo mejor es más difícil ese entendimiento, porque al ser tantas pues como que todas ninguna tira a tope, como que dejan la responsabilidad a las demás, y entonces a veces sí que es más complicado llegar a ese entendimiento, porque está claro que si las 19 se pusieran a tirar a tope se lo pondría más difícil al pelotón, pero el pelotón las tiene bastante controladas. Movistar ahora comandando ahí el pelotón en estos precisos instantes. Lo hacía con Tota Magalhães, una ciclista, la brasileña, que ha mostrado estar en muy buena forma en esta vuelta femenina, y llegando también muy bien al final la corredora brasileña. Vamos ahí a Len Van Dijk, ciclista que ya sabe lo que es portar el maillot rojo a lo largo de esta Vuelta a España. Lo hizo después de esa primera etapa de la contrarreloj por equipos, con inicio y final en Barcelona por parte de Lidl Trek. Luego ya pues ha dejado la responsabilidad a otras de sus compañeras, a otros equipos, hasta que ha llegado su oportunidad también en este terreno donde se desenvuelve a las mil maravillas. Estamos viendo eso, que se está rodando rápido, pero no esa situación habitual en este tipo de fugas, donde todas y cada una de las ciclistas que integran la escapada van pasando al relevo, sino que estamos viendo también un poquito de desorganización, quizá, a estas alturas de carrera. Sí, es lo que decía, al final habrá corredoras que verán que son la única representante de su equipo, y ven que hay otros equipos que tienen más de una corredora y al final le dejan más lo que es la tostada a ellas, y bueno, pues
eso siempre hemos quedado un poco y yo creo que ninguna está entrando a tirar como tal, no hay mucho entendimiento en la escapada, así que no creo que llegue muy lejos. Sobre todo que es interesante una situación cuando está bajando la ventaja, 32 segunditos ahí, que era lo que comentábamos previamente, ¿eh? Movistar sí que es uno de los grandes equipos del World Tour y otra vez pasa lo mismo. Desorganización, ataques, van siempre con el cuchillo entre los dientes, pero moviéndose dentro del caos, sin organizarse aquí en cabeza de carrera. Y esto yo creo que va a hacer que poquito a poco la diferencia vaya bajando cuando tendrían una oportunidad de lujo, porque por ejemplo, lo que comentábamos, Movistar, es verdad que tiene intención de que la diferencia no se le escape demasiado, pero estaba tirando con una ciclista. Los bloques que están ahora comandando el pelotón, estamos hablando de Cup Repsol, que es una situación bastante rara, estamos acostumbrados a verlos ahí siempre sufriendo a cola del grupo principal y ahora es quien está tomando la responsabilidad. Entonces, a la mínima que se organicen, están teniendo una oportunidad de oro, porque además, lo que comentábamos previamente, una vez bloques como Visma se han filtrado por delante y han dicho, bueno, pues si nos sale bien, tenemos esta oportunidad de hacer algo grande con corredoras como Fenke de Vries y Marion Bunel y no esperar a ese posible sprint o llegada masiva con Marianne Vos, mira, responsabilidad a otros equipos que cacen a la escapada esos bloques que no han conseguido filtrar a nadie en la fuga. Y luego, en lo que respecta a los equipos que deberían trabajar para las opciones de Demi Vollering, como es el caso de France Deye, también tienen a dos ciclistas por delante como son Watsini y Lenet. Entonces decir, mira, no es nuestra responsabilidad, nosotros hoy vamos a jugar la baza de la escapada, reservamos fuerzas, como bien apuntabas antes, para la etapa de mañana, con ese tipo de corredoras más escaladoras diferentes, como es el caso de Music y Labu, que tienen que estar ya torturadas y cansadas después del esfuerzo y el trabajo que hicieron ayer para Vollering en las rampas de las lagunas de Neila, y responsabilidad para este tipo de bloques en caso de que cacen. Y es un descontrol total lo que estamos viendo también ahora aquí en cabeza de pelotón, Liv Alula-Jayco, que trata de imponer un puntito más, pero con ese punch que están llevando, están abriendo incluso huecos con el resto del pelotón, que tienen que cerrar ahí esos metritos que han logrado esas tres corredoras. Creo que de nuevo era Tota por parte del equipo Movistar. Y está siendo pues bastante caótico la etapa a estas alturas, cuando estamos llegando ya pasado, de hecho, el Ecuador de esta sexta jornada. Sí, estos días es verdad que las hemos visto muy organizadas y controlando en todo momento la carrera, pero es cierto que hoy van como más descontroladas en general, en la escapada, también aquí atrás, y ahora parece que se forma otra mini escapada. Entonces, bueno, yo creo que al final se reagrupará el grupo, no sé si veremos más escapadas o habrá un parón. Aquí siguen atacándose, yo creo. Sí, sigue habiendo movimientos por delante, por detrás, pero un completo descontrol, desorganización, tanto en el pelotón como en cabeza de carrera. Que bueno, veremos en qué desemboca posteriormente. Movimiento ahora de esa ciclista del equipo Fénix de Keuning en cabeza de carrera. Se trata, como decíamos, de Millie Cousins. Y nuevamente, una vez la cazan, parón total. Están tan solo a 18 segundos por detrás, pero el pelotón tampoco hay ningún bloque que acabe de tirar. Nuevo movimiento en cuanto se para. En este caso es el Van Dijk por parte del equipo Lidl Trek, quien estaba atacando ahí. Llegan a su rueda, probablemente veamos otro parón. Y esa es la tónica que estamos viendo en estos momentos. De momento, la presencia del viento pues es mínima, tan solo 2 km por hora nos está marcando en el Race Center. Y ya vemos ahí cómo las tienen a tirado de piedra, en estos momentos, ese pelotón principal. Están viendo ahí a la fuga en todo momento, controlando la situación. Liv Alula-Jayco también con interés de que esto no llegue a buen puerto, pese a que tienen a Jim Corevar por delante. Y quizá Movistar sea el que mejor parado esté saliendo de esta situación también, gracias un día más al trabajo, en este caso visible, pero muchas veces lo es invisible, de una corredora como Tota Magallanes. Bueno, yo creo que en este caso, no sé si es Sara Martín. Sí, ahora yo creo que es Sara quien está pasando ahí en cabeza de carrera, efectivamente, la corredora española, la burgalesa, compitiendo muy cerquita de casa. También lo hacía en el día de ayer con ese final de las lagunas de Neila,
recordemos, esta comarca del Cerrato, donde va a finalizar la jornada de hoy aquí en Baltanás. Queda muy cerca de los límites provinciales con Valladolid y Burgos, así que seguro que conoce muy bien de competir en categorías inferiores y probablemente también de rodar por esta zona una corredora como Sara Martín, cuyo trabajo está haciendo que la diferencia entre las escapadas y el pelotón sea mínima ya en estos momentos. Nos marcan ahí bajando de los 10 segunditos, las tienen a tiro de piedra, hay parón también por delante y en apenas unos instantes vamos a ver cómo van a cazar y tendremos de nuevo ese pelotón reagrupado a 46,3 kilómetros para la línea de meta y aproximándonos poquito a poco. Queda aún, bueno, pues unos 24 kilómetros para llegar a ese sprint intermedio, pero en este tipo de carreteras se va a pasar así, volando. Y ahora movimiento nuevamente del equipo Lotto. Lo hacen con Anna Van Wers, la corredora que formaba ahí parte de la escapada, justo en el momento en el que cazan al resto de integrantes de esa fuga del día. Y a ver ahora quién toma el control, si le dejan la responsabilidad a la France de o si por el contrario empiezan a reorganizarse también bloques como Visma o SD Works de cara a las opciones de Guerriche o de la propia Bosch. Por lo que venimos viendo hasta ahora, yo creo que de momento bloques como Visma y el equipo de Guerriche van a seguir dejando la tostada a los demás y porque como no están mostrando ningún interés en coger la fuga. Así es, Van Wers, que ha leído bien la situación, veían como iban a ser cazadas ya el resto de compañeras de fuga en la jornada de hoy y ha aprovechado para cambiar de ritmo justo en ese instante cuando vemos ahí cómo salía también a la rueda, llegando ya de la corredora de Lotto, una ciclista del equipo Cofidis. Tampoco estaba representado en la fuga. De hecho, Van Wers no puede seguir el ritmo que está imponiendo esta ciclista, que a ver si tenemos oportunidad de ver de quién se trata. Y como haya un mínimo parón, pues bueno, quizás sí que les interese que se vaya por delante, que coja unos segunditos de margen, pero no, hay muchos equipos interesados, ya lo estamos viendo ahí. Lo está probando ahora Canyon. France de también, que tiene interés en no tener que trabajar y que les dejen la responsabilidad por detrás, sino filtrarse en esa escapada del día con corredoras como Guazzini o Lenet, que han estado ya representadas, las dos ciclistas más rodadoras de la estructura de la líder. Y veremos cómo gestionan toda esta situación. Yo creo que de nuevo es Guazzini, Sí, es la corredora italiana, que aún sigue, bueno, pues, con ese aparatoso vendaje después de la caída sufrida en la contrarreloj por equipos de la primera jornada. Se reagrupa nuevamente el pelotón y un constante caos, Van todas con el cuchillo entre los dientes en estos momentos, claro. Sí, al final Power Health ahora. Ya como yo creo que lo que buscan es pues esa escapada, pero como hay tantos equipos interesados en conseguirla, al final no se deja que ninguna corredora se vaya y estamos viendo pues esto, parón, ataque, y yo creo que van a seguir así durante varios kilómetros. Sí, son corredoras de mucho nivel, las que están intentándolo ahora. Misa Bredebol, la reciente vencedora en Amstel Gold Race, lo probaba ahí por parte del equipo SD Works. Guazzini, también veíamos ahí muy bien situada a una excelsa rodadora como es la australiana Sarah Roy por parte del equipo Education First. Y a ver si hay alguien que tome las riendas ahora. Marianne Vos dejándose ver ahora en las posiciones cabeceras. Y otro ataque más, lo prueba ahora una integrante nuevamente del equipo Lotto. Bloque continental belga que se está mostrando muy combativo, a lo largo de todas las jornadas. Lia Lindteutenberg ha tenido presencia en las fugas durante varias etapas. Vemos ahí una ciclista de Biping también tratando de saltar al ataque de esa corredora del equipo Lotto. Creo que es una ciclista de Education First, efectivamente, quien venía por ahí. Human Power Health, Cup Repsol. Son muchísimos los equipos que tienen interés en que se forme la escapada, pero son tantos que a fin de cuentas esto es jugar al gato y al ratón, podríamos decir. Se cazo, volvemos a la misma situación y a fin de cuentas nadie logra escaparse, cuando yo creo, bajo mi punto de vista, Carol, que tenían una oportunidad de lujo en cuanto dejaron que 19 ciclistas se fuesen por delante
y sobre todo 19 corredoras que eran tan buenas rodadoras y de tanto nivel como veíamos hace unos instantes. Sí, han tenido ahí una oportunidad que, bueno, no han aprovechado porque hemos visto que no había ningún entendimiento entre ellas y ahora ya yo creo que va a ser complicado que se vuelva a formar una escapada porque al final lo que estamos diciendo, todas quieren buscar esta oportunidad de hoy dejarse ver y coger la escapada del día, pero lo veo bastante complicado. Lo que estamos viendo en estos momentos es que se está rodando por debajo incluso del mejor horario previsto por la organización, aquí a 42,5 kilómetros para el final. Veíamos ahí a Sara Roy también muy atenta a ese movimiento de AG Insurance, logrando esas 3 corredoras unos metritos de margen con el resto del pelotón. Se está yendo bastante rápido, eso sí. 42,3 kilómetros nos marcan ahora la media de la carrera. Y estas 3 corredoras son, además de la propia Sara Roy, Lia Lindteutenberg, precisamente, esa ciclista a quien hacíamos mención, estando siempre mostrándose como una de las más combativas, y Nicole Steigenga, ya nos lo marcan ahí sobreimpresionado en imagen por parte de AG Insurance. A ver si logran entenderse entre las 3 y ya de forma definitiva lograr que se forme la escapada en la jornada de hoy. Han abierto margen, ¿eh? Tienen ahí un ligero hueco, pero por detrás ahora creo que es, a ver si nos lo muestran más de cerca, Fénix de Koenig, quien estaba tirando. Qué bonitas imágenes también, para referenciar esa diferencia con la que cuentan en estos instantes esas 3 ciclistas que están buscando la escapada ya tardía. Y justo ahí nos marcaban precisamente esa velocidad media de 42,6, rodando quizá 1 kilómetro o 2 por hora por debajo del mejor horario previsto. Cuando nos muestran ahí, tenemos que hablar, claro, de Usoa Ostolaza y la exhibición que dio en el día de ayer la campeona de España, quinta en las lagunas de Neila. Y sobre todo, hacíamos mención un poco en el post de la etapa de ayer, pero ahora que tenemos más margen, a ver si tocamos madera, no se produzcan demasiados ataques para poder hablar también de la campeona de España y lo que logró en el día de ayer. En estos momentos octava en la general, quinta en la jornada de ayer. Y sobre todo lo bien que se conoce, lo bien que reguló hasta el final. Había perdido ya metros prácticamente al inicio de la parte más dura de la ascensión. Parecía que venía ya con mucho tiempo perdido con respecto a otras corredoras, como por ejemplo podían ser Ryan Marcus, Fisher Black, Marion Munell incluso, que durante bastante tiempo la corredora del equipo Visma, que también se ha filtrado hoy en la escapada, llevaba ahí pues unos 30 a 40 segunditos con respecto a Usoa, y de repente aparece en quinto lugar en esa parte más dura de las lagunas de Neila, como ya hiciera en anteriores ocasiones, por ejemplo en el Campeonato de España de 2024, donde también sorprendió a Mavi García después del ataque de la campeonísima española. Así que yo, desde luego, ayer se nos acabaron un poquito los calificativos ante la exhibición que dio Usoa. Sí, desde que la vimos pues ya competir a este nivel sí que siempre se mostraba ahí un poco pues en el grupo las mejores, pero es verdad que cada año ha ido a más. Ayer ya la vimos en la primera subida como aguantó pues con las favoritas, luego eso parecía en la segunda que había perdido más contacto, pero ella supo seguir a su ritmo sin agobiarse, tranquila, y al final pues ir reponiéndose y conseguir esa quinta posición, que en un día como el de ayer yo creo que es, vamos, que en el mejor de los casos lo podría haber imaginado. Recordemos, está ahora mismo pues bastante lejos de Demi Vollering ya en la general, obviamente, a 2.26 de la líder en estos instantes, pero muy cerquita del top 5, incluso, ¿por qué no? Soñar es gratis, como se suele decir. Pensar en un posible asalto al podio es muy complicado, no le queremos meter ningún tipo de presión porque ya, como decimos, lo que está haciendo hasta el momento es histórico para una corredora como la campeona de España, pero está ahí a tan solo 21 segundos de Ryan Marcus de asaltar el top 5 y a poco más de, bueno, concretamente a 1.40 de
dar ese asalto al podio que lo marcan ahora Demi Vollering, Anna van der Breggen, ya 46 segundos de la líder también, a tan solo un segundito de van der Breggen. Marlene Reusser, después de la exhibición que dio en el día de ayer. Marlene es otra de esas ciclistas de las que tenemos que hablar, la corredora suiza del equipo Movistar, porque lo comentábamos. Es una de las mejores rodadoras del panorama mundial, pero precisamente ahora la estamos viendo ahí bajar, incluso para ejercer de aguadora. No se le caen los anillos, y ayudando ahí también a Sara Martín después del trabajo que ha hecho la corredora española del equipo Movistar en el día de hoy. Y más allá de esas cualidades como rodadora, habíamos visto que subía bastante bien para arriba. Ya lo veníamos comentando, no era de extrañar que hubiese estado ayer entre las 10-15 mejores en esa subida, pero acabar segunda, tan solo 23 segundos de Vollering, es una auténtica barbaridad. Imaginábamos que iba a hacerlo bien, pero no que iba a poder aguantar tanto y llegar la segunda solo de por detrás de Vollering. La verdad que ha demostrado un nivel altísimo y pues bueno, veremos a ver mañana también cómo se muestra en la subida. De momento se ha conformado aquí ya, parece que ahora sí, esa escapada de 3 ciclistas con Steigenga por parte de AG Insurance, Sarah Roy, la australiana del equipo Education First, y la ciclista de Lotto que tenemos por delante es Lia Lindteutenberg, una de las corredoras más combativas y que opta a ese premio final de la combatividad a lo largo de esta vuelta femenina por méritos propios, porque ya son varios días donde lo ha estado intentando. Tenemos también aquí esa composición del equipo de ese grupo perseguidor con Nicola Noskova, y nos lo mostraban ahí, Casagrande por parte de Evi Pink, y también una integrante del equipo continental español en EICAT como es Andrea Alzate. Lo han intentado antes con Daniela Campos y ahora también con esta ciclista colombiana que engrosa las filas del equipo español en EICAT. Aún así, yo creo que son mejores rodadoras las ciclistas que van por delante, y se está notando en esos 18 segunditos que tienen ahora de margen con este terceto que viene tratando de recortar poquito a poco la ventaja con la que cuentan Roy, Steigenga y Teutenberg. Sí, quizás estas 3 corredoras pues han reaccionado un poco tarde. Yo creo que ya lo van a tener complicado para enlazar con la fuga, que yo creo que sí que esta fuga va a ser más larga que la anterior. Pues veremos, estaremos pendientes si le dejan desde el pelotón contar con un cierto margen a esa escapada del día, si llega al grupo perseguidor, o si por el contrario poco a poco el pelotón se va reorganizando, pensando también en ese sprint intermedio y en esa parte final de la jornada, que si bien es una etapa prácticamente llana de principio a fin, no tiene ningún tipo de dificultad, sí que ese terreno final, buscando ya el final de etapa en Baltanás, esconde algunas trampas, tiene ahí tachuelas complicadas de gestionar, y veremos si en ese momento pues bloques como Visma o SD Works, viendo que finalmente no hay una escapada numerosa con visos a priori de llegar hasta la línea de meta, empiezan a tirar de cara a las opciones de una corredora, por ejemplo, como Marianne Vos, o en el caso de Femke Gerritze, si se ha repuesto de esa caída que sufrió el día de ayer en las lagunas de Neila y puede meterse en la pelea por el sprint, pues deciden tirar ahí de cara a esas opciones que puedan tener. Más allá también estamos centrando esa pelea en Gerritze y en Vos, porque han demostrado ser las corredoras más fiables a lo largo de toda la vuelta en las llegadas al sprint, pero no nos olvidemos de otros bloques, pues como puede ser equipos como Education First, con la propia Letizia Borghesi, a quien veíamos en la escapada, bloques como Picnic para las opciones de Megan Jastrab, que también se ha dejado ver muy bien en esas llegadas al sprint, o el propio equipo Lidl Trek con Emma Norsgaard, sin olvidarnos por supuesto de Movistar, en caso de que Kat Ferguson, en este tipo de terrenos también, la jovencísima corredora británica, pueda tener sus opciones de meterse en esa llegada masiva, en la previsible volata que tendremos hoy en Baltanás, en la penúltima jornada ya de la Vuelta Femenina. Sí, al final es verdad que vimos a Kat Ferguson en la segunda etapa bastante bien colocada, a pesar de esa caída, pues igual sí que hubiera podido pues meterse ahí entre las mejores, así que veremos hoy si también se atreve a meterse.
Desde esta toma es donde mejor se aprecia la velocidad a la que están rodando, ¿eh? Hay mucho nivel aquí en cabeza de carrera. Y a Lynn Teutenberg nos lo mostraban también ahí a través del Race Center, lo hemos comentado ya en la primera jornada en línea. Es una ciclista con un apellido de estos que donde se respira ciclismo cuando lo escuchas, ¿eh? Sí. Es la sobrina de Ina Joko Teutenberg, directora de equipo de Lidl Trek, y hermana de Tim Thorn Teutenberg, ni más ni menos que campeón del mundo de Madison. Estamos hablando de muy buenas corredoras ya no solo en esta disciplina en ruta, sino también en la pista. Pues siguen llegando movimientos aquí en cabeza del pelotón. Estamos viendo ahí como una corredora de Canyon lo está probando en estos momentos, al igual que Michaela Drummond, grandísima rodadora también, la australiana del equipo Arkea, con pasado en equipos españoles. Estaba hasta hace apenas 2 años en las filas del Farte y ahora, pues bueno, asentándose ya en un equipo Pro Conti de la segunda categoría del ciclismo mundial, como es el caso del francés Arkea. Y lo que anunciábamos, era muy complicado que estas 3 ciclistas, por mucho entendimiento que tuvieran, Alzate, Casagrande y la ciclista del equipo Cofidis, Nicola Noskova, pudiese llegar a buen puerto. Veíamos que poquito a poco iba aumentando la diferencia, 47 segundos ya, y nos muestran ahí que el margen con el pelotón es ya de tan solo 6-7 segundos. En apenas unos instantes yo creo que van a ser cazadas, ya no solo por el pelotón, sino por esas corredoras, 2 del equipo, una del equipo Canyon, y también Michaela Drummond, que venían ahí persiguiendo a ese trío que estaba entre medias del pelotón. Y de cabeza de carrera, que sigue aquí compuesta por Roy Steigenga y por Lia Lynn Teutenberg. De hecho, ahí lo estamos viendo, como ahora Michaela Drummond se ha deshecho también de esa acompañante del equipo Canyon y en primera persona ha salido ahí hasta llegar a la altura de este terceto, que cuenta ya con nada, apenas unos 15-20 metros con respecto al pelotón. Así que veremos si encuentran entendimiento aquí o si por el contrario vuelve a echarse encima ese grupo principal. Sí, es complicado como decimos, pero bueno, hay que reconocer el esfuerzo y las ganas de saltar, porque es verdad que aunque a veces pues no lo veas muy claro, pero bueno, como un público pues se agradece este tipo de movimientos. Un día más, si te parece, Carol, aprovechamos este ligero parón que estamos teniendo en estos instantes con el pelotón a la espera de cualquier posible movimiento o de que algún bloque empiece a organizar, bueno, pues esa labor de caza por detrás. Pero nos marcan que es Río, la corredora que viene por ahí. Sí, es Titia Río, no es Michaela Drummond por parte de Arkea, corregimos. Así que la corredora francesa es quien ha llegado aquí hasta la altura de Casagranda, Alzate y la ciclista del equipo Cofidis, Nicola Noskova. Y a ver si encuentran entendimiento aquí. Y la llegada de la corredora del equipo Arkea les da también vida a este grupo perseguidor, que de momento, bueno, pues se está manteniendo ahí con esos metros de margen, incluso aumentando un poquito la diferencia con el pelotón. Eso sí, siguen cediendo unos 50 segunditos con las 3 integrantes de cabeza de carrera. Ahora sí, lanzamos desde aquí nuevamente ese consultorio diario que tenemos a través de nuestra cuenta de X para que nos hagáis llegar preguntas, debates, cualquier tipo de cuestión que tengáis relacionado con esta Vuelta a España femenina, a través del hashtag ciclismoRTV, que es el elegido para que nos hagáis llegar todas esas posibles preguntas, y también de la cuenta de X, de @teledeporte. Estaremos atentos a cualquier mención y a cualquier pregunta que tengáis para nosotros. Parón total ahora, como estamos viendo aquí en el pelotón principal, bajando al coche Vittoria Guazzini después de haber sido una de las corredoras más activas a lo largo del día de hoy, en esa escapada de 19 ciclistas
que logró filtrarse por delante y que llegó a tener una renta superior al minuto en algunos momentos. Bueno, pues la falta de organización acabó dando con la situación que tenemos ahora. Y a ver ahora quién toma las riendas aquí en este pelotón principal. 1X, precisamente, es el equipo que empieza a pasar ahora hacia adelante, quizá de cara a las opciones también de una corredora como Linda Zanetti. La meteorología empieza también a acompañar y muestra de ello pues son estas imágenes, Nicole Steigenga, la ciclista de AG Insurance, quitándose ya los manguitos. Lialin Teutenberg creo que estaba haciendo también lo propio, la corredora del equipo Lotto. Y organizándose también ahora por detrás. Parece que ahora sí, los grandes bloques del World Tour. Vamos a pasar ahí por la parte izquierda del pelotón al equipo Lidl Trek prácticamente al completo. El bloque de Picnic también ahí, organizándose nuevamente después de haber colado también a Franziska Koch y a una corredora como Pfeiffer Georgi. Y de ahí que quizá no entendamos tampoco que haya habido pues esa desorganización, quizá podríamos decir, en la escapada del día, porque eran ciclistas de altísimo nivel y que en este terreno se desenvuelven a las mil maravillas, Se ponen a tirar, bueno, que pues con bastante entendimiento, corredoras como Lehmann Dyke, como Pfeiffer Georgi, como Franziska Koch, y cógelas tú, Sí, yo creo que es que al final tampoco a los propios equipos les interesaba que llegara muy lejos la escapada y bueno, simplemente pues por tener representación en ella por si llegase a meta, pero está claro que no tenían tampoco mucho interés en llegar muy lejos y por eso ese tan poco entendimiento entre ellas y al final ha llevado a que el pelotón las cogiera y bueno, por lo menos ahora se ha podido formar esta fuga de las tres integrantes y bueno, veremos a ver hasta dónde llega. Ahora la batalla que está por ver también es cómo se reorganizan por detrás y también esa guerra en las muchas veces mal llamadas clasificaciones secundarias que tendremos oportunidad de vivir en el día de hoy. Dentro de muy pocos kilómetros ya, veíamos ahí cómo estaba teniendo bastantes problemas para despojarse de esa ropa de abrigo Erika Magnaldi, la ciclista de UAE, a la que vimos sufrir bastante en el día de ayer. Se mostró muy combativa en esa cuarta etapa con final en Borja, pero parece que no ha llegado con el mismo punto de forma que en otras ocasiones a esta vuelta en el año 2023. Fue una de las mejores escaladoras de la edición en esa, bueno, sobre todo en esa etapa final en los lagos de Covadonga. Acabó en el top 10 de la carrera, pero aquí ya lo veíamos ahí con mucho tiempo perdido. Sigue siendo la ciclista mejor colocada por parte del equipo UAE en la clasificación general. Un equipo UAE, por otra parte, que también se ha quedado con muy pocas ciclistas ya en competición, son tan solo 4, después de que en el día de hoy no haya tomado la salida Lizzie Holden, la corredora británica del conjunto emiratí. Uno 17 ahora. Y retomando un poco lo que comentábamos, esa guerra que pueda haber por el maillot verde. Marianne Vos pues tiene ya la clasificación bastante bien encarrilada, tiene 180 puntos, casi 50 de margen, 48 para ser exactos, con Femke Gerritze, que aún sigue teniendo opciones. Entonces eso va a ser interesante, quedan tan solo pues 6 kilómetros precisamente en estos instantes para llegar a ese sprint intermedio situado en Tabanera de Cerrato. Ahí se reparten 25 puntos para la primera ciclista en cruzar por ese sprint intermedio, además, por supuesto, de las típicas bonificaciones para la primera, segunda y tercera de cara a la clasificación general, 6, 4 y 2 segunditos para cada una de ellas. Y yo creo, Carol, que van a dar por perdida esa posible batalla, viendo la diferencia con la que cuentan ahora. 1:12, tendrían que acelerar mucho por detrás e imponer un ritmo muy muy serio. El grupo perseguidor creo que tampoco se va a jugar demasiado y bajo mi punto de vista creo que la batalla por la pelea por el maillot verde final de esta vuelta vamos a tener que esperar para verla a esa llegada en el final de hoy en la localidad de Baltanás. Sí, al final Marianne Vos sabe que lleva bastante ventaja, tampoco ninguna de las corredoras que van por delante pues va a hacer peligrar ese liderato, entonces bueno, pues han decidido por dejar vía libre
también se asegura que en Guerrisse tampoco va a coger puntos porque también va aquí atrás. Entonces, bueno, pues yo creo que ya se guardarán toda la energía y la concentración para el final de la etapa. Pues mira, se ha hecho con toda la ropa que llevaba ahí Erika Magnaldi y ahora bajaba ella misma al coche. Creo que es Alena Ivanchenko, Sí, Alena Ivanchenko es Maeva Squivan, sobre todo por ese aparatoso vendaje que lleva en el codo izquierdo después de la caída sufrida hace 2 jornadas en Borja. Así que gran trabajo también para la corredora francesa del equipo UAE, después de no solo bajar ella misma en primera persona al coche, sino también de ayudar a reintegrarse a Erika Magnaldi, que estaba teniendo ahí unos problemillas a cola del pelotón. Mira, nos llegan ya las primeras preguntas a través de nuestra red social X, anteriormente conocida como Twitter, un habitual ya desde estas retransmisiones, a quien saludamos desde aquí, ya forma parte prácticamente del equipo de comentaristas de esta vuelta. Nos cuenta Héctor que como vemos la clasificación de los puntos, lo que hemos mencionado ya, pero también la segunda parte de la pregunta, que cómo vemos la de la montaña, la pelea por ese maillot a lunares que estamos viviendo. Recordemos, Demi Vollering la lidera ahora después de la victoria lograda en el día de ayer en las Lagunas de Neila con 22 puntos, pero tiene muy cerquita a una corredora como Evita Museik a tan solo 2 con 20 puntos en estos momentos. Pregunta ahí si vemos a Van der Breggen en la pelea ahora que la general se le ha escapado. Yo creo que eso es mucho de decir, que la general se le haya escapado a Anna Van der Breggen aún, porque está a tan solo 45 segundos, recordemos, de Demi Vollering en la general. Es cierto que las sensaciones que demostró la vencedora de la pasada edición el día de ayer en las Lagunas de Neila pues hacen presagiar que veamos un guión bastante parecido mañana en Cotobello, y que para corredoras como Anna Van der Breggen sea difícil recuperar, más que por el tiempo perdido, por las sensaciones de Vollering, pero hasta el rabo todo es toro, Mañana en Cotobello puede pasar cualquier cosa. La general está completamente abierta y no creo particularmente que Anna Van der Breggen se centre principalmente en la clasificación de la montaña, pero yo sí tengo la percepción, y más viendo cómo se pueda desarrollar mañana la etapa con esas 3 extensiones, Colladona, Colladiella y ese final de fiesta en Cotobello, todo, bueno, pues enlazado en los kilómetros finales. Lo que sí que creo es que una ciclista como Vollering, en el caso de Van der Breggen, o Marlene Reusser mismamente, que también está muy bien situada tercera en esa clasificación de la montaña con 19 puntos, quien gane esa etapa y quien acabe llevándose la vuelta femenina por cómo se ha configurado, creo que también se va a llevar a la buchaca esa clasificación de la montaña. No sé si estás de acuerdo conmigo, Caro. Sí, es lo que iba a mencionar, que al final, bueno, es cierto que como Demi Vollering no tiene mucha ventaja a lo mejor en esa clasificación, pero sí que es cierto que mañana, si se vuelve a mostrar como se mostró en la etapa de ayer, pues simplemente con ganar la etapa pues se llevaría ya la clasificación. Vamos ahí tener algún problema en este estrechamiento, carreteras, bueno, pues más estrechetas que las que veíamos anteriormente, al paso ya llegando a esta localidad de Villaán, muy cerquita, a tan solo 3,5 kilómetros de afrontar ese sprint intermedio para las corredoras que ocupan la cabeza de carrera en estos momentos, Steigenga, Teutenberg y Sara Roy. Recordemos, para quien se incorpore ahora a esta retransmisión, quedan 25 kilómetros, 1.34. Es cierto que yo creo que lo tienen todo bajo control, y en cuanto abran gas, bloques como Lidl Trek, SD Works o el propio Visma, pensando en las opciones de cara a la victoria y también esa pelea por el maillot verde con Marianne Vos, lo van a echar rápidamente abajo la escapada, pero hay que ver cómo, bueno, justo hablamos y justo pasa lo que estamos mencionando. Empieza a trabajar ahí el equipo Visma de cara a las opciones de Marianne Vos en el día de hoy. Lo hace entrando con bastante fuerza una ciclista como Maud Oudeman, también muy bien situada ahí Fenke de Vries, la corredora que previamente había formado parte de esa escapada del día. Vamos a esperar a esa previsible batalla. Lo que está claro es que las 3 primeras posiciones en ese sprint intermedio, además de las bonificaciones, se las van a jugar las corredoras que en estos instantes
forman parte de la cabeza de carrera, Roy Steigenga, y por parte también del equipo Lotto, Lia Lindteutenberg, la corredora alemana. Mira, pues nos comenta aquí, habitual también de estas retransmisiones, una cuenta de referencia dentro de lo que es el mundillo ciclista en X, en lo que anteriormente se conocía como Twitter, el farolillo rojo, que viendo que Demi es tan superior en los finales en alto, como así es, demostró en el día de ayer en ese final en las lagunas de Neilas, y pensamos que equipos como Movistar o SD Works deberían intentar algo diferente de lejos. ¿Qué pensamos que harán? Y si vemos conformismo para el día de hoy y mañana, o un cierto meneo en las etapas que quedan, que es lo que resta, estos 24,6 kilómetros, donde se antoja ya complicado, y más aún con la falta de viento que estamos viendo en estos instantes buscando la localidad de Baltanás. Si no, ya quedaría todo resumido en esa batalla final entre La Robla y Cotobello en la última etapa de esta Vuelta a España. No sé tú cómo lo ves, Carol, si crees que habrá movimientos de lejos o si esperarán a esa previsible batalla en el Alto de Cotobello. Yo creo que podría ser una buena estrategia el intentar pues eso, probarlo desde lejos e intentar coger distancia, pero es cierto que no creo que las dejasen tampoco pues una fuga con Movistar o con equipos que saben que pueden restarle bastante tiempo, pues que no van a dejar que esa fuga siga adelante. Entonces yo creo que van a actuar más pues por intentar en la subida perder el menos tiempo posible. A lo mejor sí que vemos algún ataque, pero ya en la subida final, no sé, yo creo que va a ser similar a lo que vimos en el día de ayer. Es que para mí, por ejemplo, una de las claves, sobre todo en el caso de SD Works, es la falta de escaladoras dentro de su equipo, podríamos decir, o de gregarias de lujo en cuanto la carretera se pone para arriba. Vemos como en France Deye el trabajo de Vita Music y Juliette Labou fue fundamental también para romper la carrera en la jornada de ayer, ya desde esa primera ascensión en el Alto de Rozavientos, y posteriormente pues dejaron aislada completamente a una corredora como Anna van der Breggen. Quizá SD Works sí que tenía una tipología de corredoras que han traído para esta carrera para probarlo más en jornadas como hoy, pero en caso de que el viento hubiese hecho acto de presencia, cuando estamos viendo aquí, ojo, la caída de Ariana Fidanza, que porta en el día de hoy ese maillot blanco como premio a la combatividad en la jornada de ayer, siendo la ciclista más combativa en esa quinta etapa. Estamos viendo ahí cómo tenía problemas también mecánicos después de la caída que ha sufrido, que también ha pillado ahí por sorpresa una corredora del equipo Arkea, que ahora parece que no va a tener mayores problemas tampoco para retomar la marcha la ciclista italiana del equipo español Laboral Cucha, que ahora sí se duele, en cuanto ha apoyado el brazo sobre el manillar. Malas noticias esto, parece que puede tener incluso una fractura, se está doliendo mucho. Quizá al inicio con la adrenalina y hasta que ha apoyado no se ha dado cuenta de lo grave que había sido esa caída. Una pena, una pena, porque se había mostrado como una de las corredoras pues con mejores piernas dentro de la estructura española. Y como decimos siempre, muy combativa. Una de las ciclistas más valientes en lo que llevamos de Vuelta a España. 500 metros ya, veíamos ahí pasando por esa pancarta del sprint intermedio. Y volviendo un poco a ese debate que comentábamos, una vez estamos viendo que los puntos se los van a llevar aquí las tres integrantes de la escapada, Steigenga, Teutenberg y Sarah Roy. Lo que estábamos diciendo, SD Works traía un equipo pues mucho más rodador, sin grandes especialistas para arriba, cuando nos quedamos también pendientes aquí de esa mala noticia de la caída de Ariana Fidanza, que esperemos, pues tiene todos los visos de que va a tener que finalmente abandonar. Una pena, una pena, sí. Y nos deja un poco helados este tipo de situaciones siempre. Cuando estaba siendo ahí atendida por una de las médicas de la organización, también pendientes del estado en el que se pueda encontrar la corredora italiana, una de las mejores rodadoras y pistas del panorama mundial. Veíamos ahí a los directores del equipo español, Laboral Cucha, pasando ya por ese sprint intermedio. Lo va a hacer en primera posición Steigenga. Y bueno, lo que decíamos ahora parece que sí, vamos a retomar
ese debate después de que nos hayamos quedado un poquito fríos con la caída de Fidanza sobre las opciones de bloques como ese de Works o Movistar de cara a trabajar para corredoras como Anna van der Breggen y Marlen Reusser. Probarlo desde lejos a mí se me antoja complicado, es lo que decimos, teniendo France Deye a corredoras como Juliette Labouille y Evita Music, que pueden secar muy fácilmente un ataque o el ritmo que puedan imponer ciclistas como Lippert o la propia Marlen Reusser, tratando de sorprender ahí a Demi Vollering. Sí, es bastante complicado por eso, porque no creo que dejasen que una escapada de ese tipo pues llegase muy lejos por eso, porque al final lo que van a querer es controlar muy bien la carrera hasta el final, donde saben que Vollering se va a mostrar como ayer bastante superior a las demás y es donde más opciones tiene de volver a ganar. Pasaba también ahí por ese sprint intermedio este grupo perseguidor con 4 integrantes. La más interesada en que esto camine hacia adelante es desde hace ya bastante tiempo Titi Arrio, también parece ser la corredora que mejores piernas tiene, la ciclista francesa del equipo Arkea. Y vamos a ver si nos muestra también la diferencia con la que cuentan las 3 integrantes de cabeza de carrera con respecto al pelotón, 1.22 parece que es lo que nos muestran ahora desde el Race Center de la carrera. Y estabilizándose parece ahora sí la diferencia gracias al trabajo de bloques como Visma o como Picnic, que empiezan a aparecer ahí en las posiciones cabeceras del pelotón, de cara a las opciones pues de corredoras como Megan Jastrab o por supuesto Marianne Vos. Y mira, Carol, este es el terreno que hablábamos antes, lo que veíamos en el perfil. Carreteritas un poquito más estrechas, ya no pasando por esas nacionales que teníamos oportunidad de ver hace unos kilómetros, buscando ya pues esas localidades de Valdecañas de Cerrato y posteriormente el final de etapa en el día de hoy en Baltanás. Y bueno, pues eso puede facilitar también movimientos, este tipo de carreteritas, los repechos. Y finalmente el viento no ha hecho acto de presencia, porque en caso de haberlo hecho en el día de hoy, estaríamos hablando, yo creo, de una situación completamente diferente, viendo además el tipo de carreteras, precisamente, valga la redundancia, por las que están pasando en estos momentos, y la poca vegetación que hay alrededor también. ...53 segunditos nos marcaban con ese grupo perseguidor, que va a ser capturado en apenas unos instantes por ese pelotón que viene comandado por Visma y el equipo Picnic. Y echándose encima poquito a poco de esas 4 fugadas. De hecho, tan solo quedan 2 en estos instantes. En este caso, Andrea Casagranda y Titi Arrio, que tratan de llegar un poquito más lejos, pero ya sin ninguna opción. Viendo el ritmo que están imponiendo bloques como Visma o Picnic, eso también hará que se reduzcan y mucho las opciones y la renta con la que cuentan en cabeza de carrera esas 3 integrantes, Teutenberg, Igenga y Sara Roy. 55 segundos, de hecho ahí ya baja la renta por debajo del minuto, cuando empiezan a aparecer también ahí en cabeza del pelotón otros bloques, como puede ser el caso del equipo Canyon. Estamos viendo ahora muy bien situada ahí a Kasia Nieviadoma, y a una ciclista que en este tipo de terrenos, ratoneros, se mueve muy bien, como es precisamente la compatriota de Nieviadoma, Agnieszka Skalniak, que no ha tenido demasiada presencia en esta vuelta, apenas la hemos visto en competición. Mañana, si no fuese una etapa tan loca, podríamos incluso tomar el testigo de lo que suelen hacer Carlos y Perico en los finales de Vuelta y Tour y hablar un poco, en tono siempre jocoso y de alabar, que cualquiera finisher de la Vuelta, podríamos decir, es para quitarse el sombrero después de los más de 700 kilómetros que tienen por delante. Pero también comentar un poco esas ciclistas a las que no hemos visto. En el caso de Agnieszka Skalniak era una de ellas en estas 7 jornadas de competición, pero justo hoy, aquí, en este final de etapa de 6ª jornada en Baltanás, se estaba dejando ver también
Sí, al en esas final posiciones cabeceras. el ciclismo es así de desagradecido. Al Sí, final, sí, para sí. poder aguantar ahí has tenido que entrenar un montón y tener un buen nivel, pero parece que en comparación con las que llegan adelante, con las favoritas, con las que vemos al final todo el día en la tele, parece que no andas nada, pero luego si cualquiera de nosotros intentamos salir con ellas, seguro que nos dejan por ahí. Bueno, tú misma en el año 2022 tuviste opción de participar en esta carrera y luchar ahí hasta el final, sufrirlo, pero pelearlo en todo momento, que es ese trabajo, como bien dices, invisible, que no se ve, lo complicado que es incluso llegar a la línea de meta, que es lo desagradecido también del ciclismo muchas veces. A ver, al final cuando competía con gente de este nivel era aguantar y sobrevivir cada día para conseguir llegar, sobre todo cuando acababa en Madrid, que me hacía mucha ilusión que me viera toda mi familia, pues con intentar aguantar y sobrevivir hasta ese día como fuera. Y de hecho la última que competí ese día, llegué al último día, no sé ni cómo, porque el día anterior había sido una etapa en Segovia de 170 y pico kilómetros, que me quedé casi de salida y fui pues rodando con 2, 3 y casi sola durante toda la etapa. Con este rato además, ¿no? Sí. Era una etapa El final dura, se me dura. hizo, los últimos 3 kilómetros me parecía que no llegábamos nunca. Y conseguí llegar, no sé ni cómo en tiempo, para, yo creo, el siguiente día estar en Madrid, pero ese día estaba vacía de energía ya, el último día. Sí, pero tener la oportunidad de rodar por Cibeles, Sí, Gran es Vía, muy tiene que ser bonito. una auténtica pasada, con todo el público ahí apoyando. Así que, bueno, pues ese trabajo invisible, como siempre decimos, Sí. que muchas veces no se ve, de las gregarias de lujo, las ciclistas que penan y aguantan, pero dan el callo año tras año en esta vuelta y son fundamentales también para que otras corredoras tengan presencia y protagonismo en esta vuelta. El único deporte individual que se corre en equipo, como muchas veces, Sí. que es el ciclismo. Vittoria Guazzini empieza a aparecer también ahí, llevando lo más adelante posible y sin problemas a Demi Vollering. Una vez han entrado en estas carreteritas un poco más territorio comanche, podríamos decir, buscando la localidad de Altanás. Y problemas ahora, ojo, para el equipo Neicat, Esas imágenes que no nos gustan ver. Estamos viendo cómo se duele muchísimo Claudia San Justo, la corredora cántabra del equipo español en Neicat, siendo ya atendida también por Eneretz Iturriaga, la directora del equipo español. Y madre mía, un varapalo, también estas caídas, sobre todo para los equipos continentales, que tienen muchas ilusiones puestas en esta vuelta, y que se acabe así la carrera para ellas, como puede acabar siendo el caso de Claudia, o anteriormente, después de esa grave caída de Ariana Fidanza, pues son esas imágenes que para nada nos gustan ver. ...35 segundos, se reduce y mucho ahora la ventaja con la que cuentan Sara Roy, que pide ahí la colaboración de Steigenga, la ciclista del equipo AG Insurance, y también Delia Linteutemer, la alemana de Lotto, a 17,7 ya del final. Estas etapas son frenéticas, va a ser la jornada más rápida sin lugar a dudas de la vuelta femenina, porque incluso sigue aumentando esa velocidad promedio, situada ahora muy cerquita ya de los 42 kilómetros por hora. Y una vez se acerquen a la línea de meta y el pelotón aumente el ritmo, va a ser incluso mayor. Mucha tensión ahora, todos los equipos quieren pasar hacia adelante, no hay hueco, la carretera es muy estrecha, hay que tener mucha técnica para ir pasando hacia esas posiciones cabeceras, y eso está generando pues esa tensión y las caídas que estábamos viendo con Ariana Fidanza, y posteriormente ahí con Claudia San Justo, la corredora española involucrada. Francé de Ye, yo creo que sin intención de romper la carrera, pero sí de llevar lo más protegida posible en esas posiciones delanteras a Demi Vollering. Cambia ahora también de carretera después de ese giro a derechas, que va a permitir en este descenso una carreterita más ancha, pues bueno, que la tensión se rebaje un pelín. No mucho, Sí, porque ya de aquí al final vamos a ver bastante tensión. Encima las carreteritas son estrechas, todas quieren pasar adelante y al final eso genera mucha tensión.
De nuevo, cada vez que la carretera se pone para abajo, Education First y sobre todo Cédric Kerbaol, la cuarta clasificada en esta vuelta femenina, que toma las riendas del pelotón. Es una pasada ver cómo baja, Sí, es increíble. Tiene una técnica muy buena. Muy depurada, como estamos viendo. Y cómo pone en tensión, Incluso en las etapas que parecen más de calma, llega un momento en el que este tipo de corredoras, si no es para arriba, lo prueban para abajo, aprovechan cualquier ocasión. Y de alabar la actitud de este tipo de ciclistas, como suele ser el caso de Cédric Kerbaol, que ya venció una etapa del pasado Tour de Francia de esta manera, sorprendiendo al resto del pelotón en los descensos e intentándolo de la forma en la que lo estábamos viendo en estos precisos instantes. Veíamos ahí una corredora del equipo Lidl Trek. Yo creo que es Sirin, ¿Puede ser Sirin Van Anrooy? También una ciclista muy técnica. O Anna Henderson incluso, Vamos a ver si tenemos oportunidad de verlo. Son dos ciclistas de una fisionomía muy parecida. Está llegando ahí a la altura de Cédric Kerbaol, que ha cogido esos metros de margen con respecto al resto del pelotón. Más que interesantes, Vamos a ver quién toma las riendas ahora por detrás. Van a tener una subidita, un ligero repecho ahora también una vez acaben el descenso. Veremos cómo se organizan por detrás. Lo que ha hecho este movimiento, eso sí, de la corredora del equipo Education First, la cuarta clasificada por el momento en la general de esta vuelta femenina, es que la diferencia con la que contaban las tres escapadas por delante sea ya mínima. Apenas unos 15 segundos nos marcan ahora con respecto al pelotón, que parecía que ya estaba dando caza de nuevo en cuanto la carretera dejaba de picar para abajo a Cédric Kerbaol y a esa ciclista de Education First, de Lidl Trek, perdón, que había logrado unos metros de margen respecto al pelotón. Igenga, Sara Roy, la ex campeona australiana, Ilia Lindteutenberg, que ahora probablemente protagonicen lo que acabamos viendo en el momento en el que ya llega casi a su fin la batalla de la escapada, que es esa otra guerra, un poquito más silenciosa, por acabar vistiendo el maillot blanco en el día de mañana y llevarse ese premio a la combatividad en esta sexta etapa de la Vuelta a Movistar, que empieza a tomar la delantera ahí. Veíamos a Liane Lippert ni más ni menos echando mano al pinganillo, escuchando las instrucciones que Jorge Sanz pueda estar dando desde el coche del equipo español Movistar. Y ojo que no aprovechen estos repechitos, estas carreteritas por las que están pasando ahora en la comarca palentina del Cerrato, para plantear esa guerra que previamente comentaban, ahí a través de la red social X. Todos los espectadores de esta vuelta podéis seguir mandándonos, como decimos, esas preguntas a través del hashtag ciclismoRTVE, y si la carrera nos lo permite, pues estaremos atentos, para poder mencionarlo un poquito, porque estábamos viendo ciertos movimientos interesantes, Creo que era Marijn Meijer quien estaba cambiando ahí un poquito el ritmo nuevamente, como ya vimos en el día de ayer, lanzándose un poquito por delante. Y a su rueda sale ni más ni menos que la vencedora del pasado Tour de Francia, Kassiane Viadoma, France de Era Tota, Sí, otra vez, nuevamente Tota Magalhães, la corredora brasileña del equipo Movistar. Su rueda estaba Viadoma y Vittoria Guazzini teniendo que cerrar nuevamente ese hueco. La corredora italiana, grandísima, excelsa rodadora de la France de. Y movimiento ahora de Movistar, Esto ya sí que parece cosa seria. Vamos a ver de quién se trata. Yo creo que es Liane Lippert, en primera persona. Sí, la alemana del equipo Movistar. Potentísima, tiene un punch descomunal en este tipo de terrenos. Lo veíamos también en esa etapa con final en Borja. Y después de haber perdido todas sus opciones en la clasificación general el día de ayer, que se mueve y de qué forma, obliga a reaccionar a Visma y hacerlo de hecho
con Marianne Vos en primera persona. De hecho, esto se está volviendo una guerra de guerrillas. Vollering, que aprovecha la situación incluso para tratar de romper definitivamente la carrera. Tiene que saltar ahí una corredora de SD Works a la rueda de la líder de esta vuelta femenina. Bueno, Carol, cuando menos lo esperábamos, esto salta por los aires a poco más de 13 para el final, después del ataque de Liane Lippert. Sí, Liane Lippert es una corredora con muchísimo nivel y bueno, yo creo que está intentando hoy buscar su oportunidad y qué mejor forma de hacerla que esta. Y de claro está que es de buen nivel porque mira cómo han salido rápidamente las favoritas a su rueda. Saben que es una ciclista a la que no le puedes dejar margen. Ya no cuenta de cara a la general, como estamos viendo ahí, con esos 12.42 perdidos con respecto a Demi Vollering. Pero nos queda mucha batalla. Anna van der Breggen ahora, que llega ahí hasta la estela de Demi Vollering, tiene que reaccionar también por detrás, como estábamos viendo. También Marlen Reusser, para que no se le escape incluso esa opción de podio, ¿por qué no?, de pelear por el maillot rojo en esta vuelta en el día de mañana. Lo hace ahí en primera persona después del movimiento de Liane Lippert. Un poquito de caos también en Movistar, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que Lippert no esperaba que llegase ese movimiento de Vollering, que esto fuese una batalla donde podía entrar también una corredora como Marianne Vos, pero no que Demi Vollering en primera persona saliese a ese ataque de la maillot verde de esta vuelta y dejase la situación de carrera tan interesante que estamos viendo en estos momentos, cuando ahora sí, en cuanto ha llegado Marlen Reusser, hay un ligero parón que aprovecha las mil maravillas nuevamente Liane Lippert. Misha Bredebol, ahora sí, ha llegado desde atrás y se suelda ahí a la rueda de la alemana del equipo Movistar. Y muy atenta a cualquier posible movimiento de este estilo Marianne Vos, que si no sale sprint, buscará la oportunidad desde esta fuga, pero no quiere que la etapa de hoy se le escape. Sí, está claro que ya sabe cuando ya quedaban pocos kilómetros, ha puesto adelante, atenta y no quiere perder ninguna posibilidad de, yo creo que a lo mejor ya no tanto de ganar, sino de conseguir puntos para pues afianzar ese maillot. Así que veremos si las están dejando bastante margen de momento. Sí, ahora parece que no hay organización por detrás. Ojo, porque como haya entendimiento aquí entre estas tres ciclistas, Misha Bredebol, Liane Lippert y Marianne Vos, tenemos una situación de carrera muy interesante de aquí al final. Mostraban ahí en el rótulo que se trataba de Anna van der Breggen, pero no, es la ex campeona de Europa, la neerlandesa, campeona recientemente en Amstel Gold Race, quien estaba ahí por delante. Anna van der Breggen efectivamente sí que era quien había saltado previamente ahí a la estela de Demi Vollering tras el ataque de la líder de esta vuelta, y parece que esto camina hacia adelante, ¿eh? Ha habido unos momentos ahí de vigilancia, de un cierto parón entre las tres, pero ahora parece que sí que hay entendimiento entre Vos, Lippert y Bredebol. Se ha convertido esto, sin darnos cuenta, en una clásica flamenca, ¿eh? Aquí buscando la línea de meta en Baltanás. Sí, la verdad que lo que menos esperábamos era que las grandes favoritas salieran en un ataque, pero bueno, también da mucho juego, así que no sé, vamos a ver, porque el pelotón sabe que no puede dejar marchar a esas tres y yo creo que se lo van a poner bastante complicado. Sin lugar a dudas, un movimiento como el de Liane Lippert pues podía ser previsible, aprovechando ese terreno más ratonero que están afrontando en estos instantes, pero se antojaba complicado que también lo aprovechase una corredora como Demi Vollering, que de nuevo da un golpe en la mesa diciendo, oye, que no solo soy la más fuerte para arriba, también os lo voy a poner difícil incluso antes de llegar a Cotobello, para tratar, ¿por qué no?, de aumentar la ventaja en caso de que mañana suceda cualquier imprevisto, que puede pasar. De hecho, ya le ocurrió en la Vuelta 2023. Venía pues como líder a falta de las dos últimas jornadas y a la mínima el equipo Movistar se reorganizó y con Annemiek van Vleuten acabaron dándole la vuelta a la clasificación general, pese a lo que tuvo que penar la corredora neerlandesa en las rampas de los lagos de Covadonga, y por ello acabó perdiendo el maillot rojo una corredora como Vollering, que si no podríamos estar hablando de que estaría en disposición en estos instantes de lograr su tercera vuelta consecutiva, que ya serían palabras mayores, así que yo creo que eso era la intención. Desde luego, esto es algo que se estila mucho en el pelotón femenino aún y que lo hace tan bonitas las carreras, pues que sean tan caóticas y tan impredecibles como lo que hemos visto, que a un ataque de Liane Lippert en busca de la victoria se sumen también las mejores clasificadas en la general. Sí, no es algo que a lo mejor
es verdad que ya no se ve casi nunca en el ciclismo masculino y la verdad que, bueno, pues le da ese plus que es más así, más interesante porque, como dices, no te lo esperas y la verdad que es muy bonito ver cómo grandes corredoras pues salen ellas mismas a ataques que puedan ser pues más importantes. Y ahora, ojo, porque no hay demasiado entendimiento tampoco. Saben que ir con vos es ir un poco al matadero viendo las piernas que tiene la maillot verde de esta vuelta, así que Miss Abredebold y sobre todo Liane Lippert están entrando pero no con demasiada convicción, Entonces eso también está haciendo que el trabajo de otros bloques como Lidl Trek, a quien veíamos tirando por detrás, provoque que poquito a poco el pelotón se esté echando encima de esas 3 ciclistas de altísimo nivel que estaban conformando pues esa fuga tardía en el día de hoy y que nos ha regalado un auténtico momentazo, al paso por ese repecho ya buscando la localidad poquito a poco de Baltanás. De hecho cazan ya en estos precisos instantes a Vos, Lippert y Bredebold. Veíamos ahí problemas, se ha ido a la cuneta Anna Henderson. Vamos a haber repetido esos instantes. Apurando al límite, porque yo creo que ahí pues había una acequia, una cuneta algo mayor y podría haber tenido mayores problemas la ciclista de Lidl Trek en estas carreteritas. Bueno, pues no es excesivamente estrecha, pero que ante el ritmo que se está imponiendo también provoca que todos los equipos quieran pasar hacia adelante, estar atentos a cualquier posible movimiento. Y esa tensión que ha hecho que la británica del equipo Lidl Trek haya sufrido sus problemas. Lizzie Deignan, cuando llegan este tipo de situaciones, la veteranísima corredora ex campeona del mundo se maneja a las 1000 maravillas en este tipo de terrenos y se pone a comandar ahora por parte del equipo Lidl Trek este pelotón ya más reducido, como no puede ser de otra manera. Después del ataque de Liane Lippert ha habido alguna ciclista que ha dicho, bueno, yo esto sí que no contaba con ello, no lo esperaba, y habrán tenido que levantar el pie después del poderosísimo ataque de la corredora del equipo Movistar, que un día más ha sido la primera que ha hecho saltar todo por los aires, Lo veíamos en esa cuarta etapa con final en Borja y que también ha puesto un poquito de picante en esta sexta jornada. Estaba siendo un poquito más monótona, podríamos decir, hasta el ataque de la alemana. Sí, al final esos movimientos pues siempre se agradecen, por lo que digo, porque hace pues más interesante la carrera. A lo mejor otros equipos no se esperaban un posible ataque así, por eso hemos visto pues salir a las favoritas a su rueda. Bueno, pues vamos a aprovechar también estos últimos momentos de calma, este impasse que estamos viendo ahora una vez reagrupado el pelotón, para contestar la última de las preguntas. Creo que es alguien a quien conoces muy bien y conocemos los dos desde aquí, Isabel Martín. Mandamos un saludo desde aquí, la flamante presidenta de la Asociación de Ciclistas Profesionales en España, que también ha estado presente a lo largo de esta vuelta femenina, en este caso pues desde la barrera, pero también teniendo un papel importante en el pelotón de esta vuelta en las primeras etapas. Nos saluda y nos pregunta que cuáles son nuestras apuestas para el final en el día de hoy, en la vuelta. Así que mira, aprovechamos ya la pregunta para lanzar la porra, Carol. Te dejo como cada día que primero te mojes tú y luego ya aprovecho yo ahí para comentar un poquito. Nos cuenta también, por cierto, que ese final tiene un giro a derechas y los últimos metros pican un poquito para arriba, un poquito como lo que veíamos en ese final de San Boi de Llobregat en la segunda etapa. Vale, pues entonces si es así voy a apostar por Marianne Vos hoy. Venga, pues te dejo que lo hagas, es bastante fácil la apuesta que hemos hecho. A ver si acierto algún día. Y yo espero no gafarlo. Una ciclista de unas características similares y que se ha mostrado muy bien en la jornada de hoy también. Podríamos decir Liane Lippert, pero en este caso voy a apostar por Miss Abredebold, que es una corredora también con un punto de velocidad muy muy serio. Y a ver si le puede plantar cara a la corredora de SD Works, a Marianne Vos, en ese final. Sin olvidarnos, por supuesto, no hemos visto si aún sigue aguantando aquí Femke Gerritsen, la corredora que ha sido 2 días líder a lo largo de esta vuelta, y si no le ha afectado demasiada esa dura caída que sufrió en la jornada de ayer en el final de las lagunas de Neila.
Pues van a tener que afrontar ahora ese ligero repecho que estamos viendo ahí. Pero espérate tú que no lo vuelva a intentar alguien, ¿eh? Una vez visto lo que ha hecho Liane Lippert, va a haber que estar muy, muy atentos a esos posibles movimientos. Cuando vemos ahora a cola de pelotón, una ciclista que también ha tenido protagonismo en el día de hoy, soldándose ahí a la rueda de Vollering en cuanto llegó el ataque de la líder, la segunda clasificada en la general, Anna van der Breggen. Recordemos, a unos 45 segundos antes de esa traca final en el día de mañana en Asturias, con el final en la cima de Cotobello. Francesc Dellé ahora, que se pone a comandar este pelotón nuevamente con Vittoria Guazzini, la ciclista que ha trabajado de forma incansable, primero buscando la escapada en el día de hoy y posteriormente pues llevando lo más adelante posible a Demi Vollering, que en caso, ¿ves? Ese es el trabajo silencioso, comentábamos, mira, están llevando muy bien posicionada a Vollering debido a las carreteras, a los estrechamientos. Pues si no llega a estar en esas posiciones, a ver si hubiese podido saltar de la forma en la que lo ha hecho al ataque de Liane Lippert, pues se le hubiese colado una Anna van der Breggen de turno, como ya hiciera en el día de Borja, en esa cuarta etapa, y hubiese, ¿por qué no?, puesto en problemas al actual líder de la carrera. Sí, por eso las veíamos tan atentas adelante, porque es verdad que cuando se ponen así las carreteras tan estrechas, pues hay que estar atentas adelante, ya no solo por ataques, sino también por caídas o por cualquier contratiempo que pueda haber. Al final las que optan a la general pues tienen que ir atentas en todo momento. Vamos a ver si hay movimientos en esta ascensión final, si se puede llamar ascensión, es un repechito ya que rápidamente, tras el descenso que van a afrontar posteriormente, va a dejar a las corredoras ya en la localidad de Baltanás, apenas 1000 habitantes, pero que va a tener presencia y de qué forma en esta sexta etapa de la Vuelta Femenina, cogiendo este final, pasando hacia adelante. También estamos viendo ahora a Usoa Ostolaza, la campeona de España, octava en la general, quinta en el día de ayer en las Lagunas de Neila. Yo creo que reservando un poquito, porque mañana, y viendo lo que vimos en el día de ayer en la ascensión burgalesa, en las rampas de Cotobello, va a tener una oportunidad de auténtico lujo, porque además ya no es una ciclista que, de cara al maillot rojo, pues no es una corredora excesivamente peligrosa. Obviamente no la pueden dejar ir demasiado, porque está en estos instantes a 2.26 de Vollering, pero bueno, ¿por qué no? Ese ligero margen que le otorga el estar un poco a la sombra de ese duelo entre Vollering y Van der Breggen, sin olvidarnos tampoco de Marlen Reusser, le puede permitir el buscar alguna alternativa. Nuevamente Education First, En cuanto se acercan a una zona de bajada, sí, aparece por ahí en cabezas de Drinkerbaul, y muy atenta nuevamente Kristen Faulkner, que ya sabe lo que es vencer en una etapa de la Vuelta Femenina. Lo hizo en la pasada edición y precisamente ahí estamos viendo a Kerbau. Saben, a buen seguro han leído muy bien la etapa, han reconocido el recorrido de este final en Baltanás y aprovecha la situación nuevamente para tratar de sorprender al resto de pelotón. La corredora francesa del equipo Education First, cuarta en la general de esta Vuelta a España, a 1.49 de Vollering. Ya es una ciclista peligrosa a esa distancia. No creo tampoco que le saque mucho con lo poco que queda, pasando justo ahí por la pancarta de 4 a meta, pero siempre es de alabar la valentía de la corredora francesa. Al final ella sabe que bueno, que se defiende muy bien bajando, y pues cada oportunidad que tiene la aprovecha. Nunca se sabe cuándo puede tener esa suerte de que le salga bien, y bueno, pues sí, de alabar, porque es complicado, pero bueno, ya sabe que es su oportunidad de a lo mejor coger estos metritos en la bajada si les pilla desprevenidas y hacerse con la victoria, aunque creo que hoy va a ser complicado. Va a ser muy difícil porque rápidamente reacciona ahí Canyon, también lo hace Movistar. Ese de Works, que quiere llevar lo más adelante posible tanto a Misa Bredebol. Sí, yo creo que hoy la baza por la que están apostando es Misa, aunque veremos si Fenke Gerritze también es capaz de meterse en ese sprint. Y Marianne Vos ya
Muy atenta también ahí en las posiciones cabeceras, porque este rápido descenso, lo estamos viendo incluso por encima de los 70 kilómetros por hora, va a dejar a las corredoras prácticamente ya en ese último kilómetro, en esa localidad de Baltanás que estamos viendo al fondo y donde va a finalizar la sexta y penúltima etapa de esta vuelta femenina. Picnic ahora con Franziska Koch, que empieza a pasar hacia adelante para tratar de llevar lo mejor colocada posible a una ciclista como Megan Jastrab. Y ahora, quien no quiere tampoco tener problemas es Demi Vollering, que incluso, ¿por qué no? No hemos visto a Ali Wollaston ahí en ese grupo, pero también sí está. Es una ciclista a tener en cuenta, la corredora de la France de G. Aunque no creo, viendo lo reducido que ha quedado después de los movimientos y ese ataque sobre todo de Liane Lippert. Que además, y nos comenta Héctor también en otro comentario, que su apuesta es Misa o Lippert, que recordemos, es verdad, querrá celebrar esa renovación con el equipo español Movistar. No hemos hecho mención a lo largo de toda la vuelta, pero recientemente publicaban además en un curioso y gracioso post de Instagram, tanto Lippert como Movistar, que la alemana va a seguir ocupando las filas del equipo español hasta el año 2028. Bueno, pues Picnic, muy bien situada también ahí a rueda del equipo neerlandés. Marianne Vos, cuando vamos a entrar ya en apenas unos instantes, van a pasar por esa pancarta del último kilómetro. También Human Power Health, muy bien situado, tratando de llevar lo más adelante posible a una corredora quizá como Lily Williams, incluso Talita de Jong, es una ciclista bastante rápida en este tipo de finales. Vamos a ver cómo gestiona la situación Linda Zanetti, a quien estamos viendo ahí también a la estela de Demi Vollering, la corredora de 1X, que también es una grandísima velocista. Ojo que no pueda también colarse por ahí Letizia Paternoster. Estamos viendo como Josie Talbot estaba llevando muy bien situada a su compañera de equipo, la italiana del equipo, Liv Alula-Jayco, justo cuando están pasando por la pancarta de 500 metros. Esto se lanza definitivamente Carol. Marianne Vos ahí muy bien situada en cuarta posición. Vemos ahí, creo que es Kat Ferguson, sí, la ciclista británica de Movistar, que también podría tener una oportunidad en el día de hoy. Lisa Bredevold, que la vemos también ahí un poquito más descolgada. Y vamos a ver, giro a derechas, como nos comentaba Isa hace apenas unos instantes, picando para arriba, y entre Bredevold y Marianne Vos van a jugarse la victoria. Se lanza definitivamente ya el sprint. Vamos a ver, Marianne Vos, yo creo que midiendo muy bien su distancia ante Bredevold. Vamos a ver si logra aguantar su compatriota, la ex campeona neerlandesa de SD Works, pero esto parece ser por nada y menos, pues vamos a tener que tirar de photo finish. Parecía ahí que Marianne Vos tenía un puntito más en los metros finales, pero Carol, yo no sabría decir quién ha ganado. Creo que es Vos, pero por muy poquito. Sí, nos marcan ahí ya, Desde esa toma apenas se apreciaba, pero desde la organización nos muestran que la vencedora es Marianne Vos, que ahora sí podemos decir ha certificado su victoria en la clasificación de los puntos. Suma su segundo triunfo parcial en esta vuelta. La reina, que falló en Borja después de que sorprendiese ahí Anna van der Breggen, pero que hoy sabía que era su última oportunidad y no la ha desperdiciado. Sí, al final pues es lo que llevamos diciendo toda la transmisión, que ella, bueno, ya tenía casi asegurado el maillot, pero bueno, yo creo que estaba sobre todo expectante a la llegada para poder conseguir pues la victoria y ya afianzarse del todo el maillot verde. Exhausta, tras ese final, aguantando, mirándole a los ojos de tú a tú, ni más ni menos que a Marianne Vos. Veíamos a Misa Bredevold en un final que picaba para arriba bastante, parecía que era más asequible, pero lo hacía, bueno, pues una pendiente que podría estar en torno al 4 o 5%, y que ha dado con esa situación de carrera que estamos viendo repetida en estos momentos. Visma nuevamente ejerciendo muy bien ese lanzamiento. Sí, ha habido caída y al fondo ha habido una montonera que no nos hemos fijado porque estábamos pendientes de ese duelo que estaba manteniendo Misa Bredevold y la maillot verde de esta vuelta, la vencedora de etapa, Marianne Vos. Veremos si no hay ninguna ciclista especialmente afectada por esa montonera que se ha provocado al fondo.
finalmente tirando ahí de riñón por nada y menos. Un final igualadísimo, se ha llevado el triunfo Vos por delante de su compatriota Bredebol. La tercera posición ha sido para Ali Wollaston, que finalmente despejamos la incógnita, sí que estaba ahí en ese grupito. Y la neozelandesa finalmente ha sido tercera, con Lara Gillespie, la corredora irlandesa de UAE, en la cuarta plaza. Pues qué final tan bonito, ¿eh? Aquí, en Baltanás. Un poquito lo esperado, pero con más caos quizá del previsto en esos kilómetros finales. Sí, te vemos al final como también Usua se ha metido en top 10, ha hecho una novena plaza. Muy, muy buena actuación nuevamente, ¿eh? La corredora del Laboral Kucha. Es que dura 5 metros más, 2, y acaba ganando Bredebol, ¿eh? Ese golpe de riñón final de la ciclista de SD Works. Es que ha sido por nada y menos la victoria de Marianne. Yo quiero ver esa foto finish, ¿eh? No nos vamos a mover de este locutorio hasta ver esas ruedas de la ciclista de SD Works y de la, ya podríamos decir, ahora sí, vencedora de la clasificación de puntos además de esta sexta etapa, Marianne Vos, que por tercer año consecutivo se va a llevar ese maillot verde de vuelta para Países Bajos, que lo comentábamos un poco en el día de ayer. Marlen Reusser se ha colado ahí también en la batalla por la clasificación general, pero es que de 6 etapas han conseguido 6 victorias, podríamos decir, con la excepción de la crono por equipos de Lidl Trek, pero que a fin de cuentas también sirvió para que el maillot rojo lo portase una corredora neerlandesa, como es el caso de Ellen van Dijk. Total y absoluto monólogo de los absolutos reyes del ciclismo en lo que al pelotón femenino se refiere. Sí, es un país que pues ya se ve que hay muchísima afición al ciclismo, y al final eso hace que haya pues muchos corredores y que salga gente tan buena como la que vemos en el ciclismo femenino, pero también en el ciclismo masculino. Viendo repetida una vez más esa llegada, nuevamente la importancia de llevar la carrera bien lanzada, controlada por parte del equipo Visma, como estábamos viendo ahí, haciendo un lead out de auténtico lujo para las opciones de Marianne Vos, que justo aquí parecía ya que lo tenía hecho, llegaba con una punta de velocidad mayor, pero se ha repuesto muy bien en esos metros finales Misa Bredebol. Se le ha hecho un poquito largo el sprint a Vos, y es que ha sido por nada y menos, finalmente, por lo que se ha llevado el triunfo Marianne. Es que si duran 2 metros más, si la línea de meta está un poquito más lejos, es Bredebol, la ex campeona de Europa, a quien se acabaría llevando la victoria en esta jornada de hoy en Baltanás. Ese reconocimiento entre ambas también. Exhausta veíamos sobre todo a Misa después de ese esfuerzo final. Yo creo que están incluso esperando. Sí, o sea, saben que tienen la victoria, pero yo creo que también ellas mismas quieren ver por cuánto ha sido, Celebrando ahí ya. Yo creo que les acaban de dar la confirmación oficial en estos precisos instantes, al equipo Visma. Marianne Vos celebrando ahí con las otras 5 compañeras que quedan ahí aún en competición por parte del bloque neerlandés: Femke de Vries, Marion Munel, Maud Odeman, Victoria Hladonova y Mogen Wolf. Corredoras todas ellas jovencísimas, arropando a una de las ciclistas más veteranas de este pelotón, que pasan los años y sigue logrando victorias, unos números descomunales. Como siempre decimos, más de 250 victorias, cerca ya de las 260 en su palmarés. No nos cansamos de decir que probablemente estemos ante la reina absoluta, por supuesto en el top 3 de ciclistas más importantes en la historia de lo que el pelotón femenino se refiere. Y si lo extrapolamos al masculino, es algo que siempre hacemos, no nos gusta hacerlo demasiado, pero para poner en contexto, solo un tal Eddy Merckx tiene más victorias que Marianne Vos en la historia del ciclismo, así que palabras mayores cuando estamos viendo ya como no hay cambios en la clasificación general. Vollering, que sigue con esos 45 segundos de margen con respecto a Van der Breggen, 46 con Reusser.
Y lo que sí que ha cambiado por el momento, eso sí, es la cuarta y la quinta posición, ¿eh? Vamos a ver lo que ha sucedido ahí, porque quizás Edrin Kerbal se haya visto afectada por esa caída, pero no entendemos tampoco esos 2.09 que tiene perdidos, según nos muestran la corredora del equipo Education First. Hasta el día de ayer era cuarta en la general, bueno, hasta esta misma mañana, cuarta a 1.49 de mi Bolerín. Así que no entendemos un poco lo que ha pasado, ¿eh? Porque en todo caso debería estar en la zona de protección. Bueno, nos quedaremos pendientes en todo caso y mañana nos lo apuntamos ahí para comentaros también un poco lo que ha pasado. Te pongo deberes, Carol, para Venga. que luego lo estudiemos cuando estamos viendo esa bonita estampa, las imágenes tan características aquí de Baltanás, con esas bodegas subterráneas en el barrio de las Bodegas que forman parte del paisaje tan característico de esta comarca del Cerrato, muy vitivinícola, en la ribera del Duero, en pleno corazón de la provincia de Palencia. Pues ahí está esa firma de la vencedora, Marianne Vos, después de que ya le hayan confirmado definitivamente que es la triunfadora en esta sexta jornada penúltima de la Vuelta Femenina, que además le va a servir para sumar otros 50 puntos a los 180 con los que contaba en esa clasificación y en esa lucha por el maillot verde, y sentencia de forma definitiva ya otro de sus grandes objetivos para esta vuelta, como era el llevarse triunfos de etapa, que al final no se lleva solo uno sino que dos, y de nuevo para Países Bajos ese maillot verde. Escuchamos a la vencedora, a Marianne Vos, después de vencer por nada y menos delante de su compatriota Misa Bredebol. Third edition, another again two victories third edition. How does it feel? Yeah, of course I'm very happy and exhausted, to be honest, but we knew as a team today was a chance for us, and we wanted to go all in, and we did. And in the end it was really close, so I was happy I could just take it. We saw at the beginning, in the middle of the stage, that we had some breakaways that went to more than 1 minute. How do you see it? Do you think it was possible to control? It was a lot of long, straight, open roads with not a lot of wind, but enough wind to make it hard. Mostly headwind, so it was not ideal for the breakaway. And then of course a big group went, but we had two riders in with also Marion Binel. So yeah, for us that was a good situation. But when that got closed and the final opened, we wanted to take control. Could you take us through that last kilometer of the sprint? Yeah, it was of course a fast run in with the downhill. All the teams were trying to prepare, but already on the final climbs it was pretty tough to stay in contention. But then I got brought in a really good position, and then Imogen Wolf again, as in the previous stage with the sprint, did a really good job bringing me to the good position, and going to the corner as first, and then Misha Bredewold opened her sprint, and actually the last 150 meters we just two abreast, I think. So it was very close. And tomorrow, the last stage of this third edition, you go with the jersey, the two stage victories. What is the final feeling for you? Yeah, of course, we're very happy with today, and we're gonna enjoy and celebrate a bit, but then get ready for the last stage, and we're gonna hopefully finish it off with a nice day. Dankjewel en gefeliciteerd. Pues finalizar con un bonito día después del éxito que comentaba, ya pensando pues en otras labores y lo que le reste de temporada a una ciclista como Marianne Vos, después de haber cumplido y de qué forma su objetivo, llevándose por tercer año consecutivo 2 victorias de etapa, 2 triunfos parciales, además del maillot verde, esa clasificación de los puntos para la neerlandesa. Comentaba también un poco, agradecía, como ya hacía en la etapa
de Sant Boi de Llobregat ese trabajo que ha hecho de nuevo Imogen Wolf, entrando en la última curva, en ese último giro a derechas en primera posición, también colocada, y decía lo que venimos mencionando también aquí hace un poquito, que ha sido por nada y menos que Misa se encontraba muy bien y que si dura un poquito más no sabe si hubiese logrado la victoria. También le preguntaban si había pues sufrido un poquito viendo esa escapada tan numerosa y con nombres tan importantes. Decía que que en todo momento estaba bajo control, podríamos decir, que ellas tampoco iban a tirar porque tenían a dos integrantes en la escapada, a Femke de Vries y a Marion Bunel, como mencionaba, y que la ventaja y lo que había hecho que hubiese esa falta de entendimiento era lo que comentaba, y que también es interesante, que en ese inicio de jornada no pegaba mucho el viento, no con mucha fuerza, pero sí de cara, y eso hacía que las opciones de la fuga en el día de hoy hayan disminuido pese a tener a tan buenas ciclistas filtradas en ella. Más allá de eso, se mostraba, por supuesto, como decía, muy contenta y agradecida a todo el equipo por acabar logrando la victoria en una jornada que tenían tan marcada en el calendario como era esta sexta etapa de la Vuelta, con final en Baltanás, donde ha vuelto a reinar ni más ni menos que Marianne Vos. Hoy sí, has acertado con la apuesta, Hoy sí. Hoy, después de todas las apuestas que llevo haciendo desde que vengo a retransmitir, he acertado. Pues ahí estamos viendo también la entrada repetida de Usa Ostolaza, demostrando que está en un grandísimo estado de forma. También es una ciclista que tiene ese punch final tan interesante, que le puede, ¿por qué no?, en caso de llegar mañana en Cotobello con las mejores, pues darle un plus de cara a pelear por cotas mayores. No vamos a ponerle ningún tipo de presión, porque lo que ella está haciendo de por sí es absolutamente descomunal en esta vuelta. Recordemos, octava provisionalmente en la general después de haber sido quinta y entrar ahí prácticamente con las mejores en el día de ayer, en esa primera etapa de alta montaña en las lagunas de Neila, viendo ahí el top 10 provisional, ya confirmado de la etapa. No hemos visto esa foto finish que yo tengo muchas ganas de ver, justo después de esas 3 horas de carrera, como estamos viendo, 3 horas y 9 segundos, lo que han estado en competición para recorrer estos 126 kilómetros, casi nada. También la velocidad media a la que han rodado, sobre todo en esa parte final. Y Vos, Bredevold, Ali Wollaston, Lara Gillespie, como comentábamos, en cuarta posición. Steigenga, que después de venir de la fuga, pues ha tenido fuerzas para finalizar en quinta plaza. Skalniak en sexto lugar. Kat Ferguson, que también pues va a llevarse al menos de esta vuelta un puesto ahí con las mejores. Es una corredora muy muy joven que tiene todo el futuro por delante. Finalmente en el día de hoy ha quedado séptima. Octava ha sido Jastrab. Novena, como comentábamos previamente, Ostolaza. Y Imogen Wolf, décima, después de haber preparado a las mil maravillas ese sprint para Marianne Vos, que, como suele ocurrir, aprovecha a la perfección el trabajo de sus compañeras. Bueno, Carol, pues antes de despedir y de ver a Marianne Vos, por supuesto, en el podio de esta sexta etapa como vencedora, te dejo ahí tiempo para el análisis, para que resumas un poco lo que ha sido esta sexta etapa y también para presentar la batalla que tenemos mañana, una vez visto también que ha habido ciertos movimientos que al final no han desembocado en cambios en la clasificación general, pero que ciclistas como Bolorino o Van der Breggen han estado ahí presentes un día más, pues dejándose ver. Sí, hoy ha sido una etapa bastante loca, la verdad, porque hemos visto primero esa etapa numerosa, que es raro que se haga una fuga con tantas corredoras. Luego hemos visto cómo no había entendimiento. Luego hemos visto, ya les han cogido muchísimos ataques en el pelotón. El sorprendente ataque también de Lian Liper, que tampoco era algo que esperásemos, y menos que salieran a la rueda pues las favoritas de la general. Y bueno, pues eso yo creo que le ha dado pues un plus de que sea así más interesante la etapa, porque si no hubiera sido pues rodar, luego apretar al final y ver el sprint. Entonces bueno, pues por esa parte bastante interesante el día de hoy.
y mañana pues yo creo que aún más interesante porque Vollering pues tratará de marcar aún más diferencias y de demostrar su nivel, pero no creo que se lo pongan fácil y seguramente pues veamos movimientos de otros equipos. Va a ser una etapa con dos partes bastante diferenciadas, pero sin lugar a dudas, y como venimos mencionando desde el primer día, no es solo la traca final, es la etapa reina de esta edición de la Vuelta Femenina, la etapa más dura, me atrevería a decir, de todas y cada una de las ediciones de la Vuelta que hemos vivido hasta el momento, así que eso da muestra de la batalla que vamos a vivir y del esfuerzo tan titánico que van a tener que afrontar las ciclistas. Dos partes muy diferenciadas. Van a salir de La Robla, en la provincia de León, cuando estamos viendo ya justo ahí a Marianne Vos, precisamente subirse al podio como vencedora en esta sexta jornada de la Vuelta, y comentando un poco lo que tenemos mañana nuevamente, esa primera parte que también va a ser interesante. Y ojo, personalmente esto lo voy a comentar porque soy conocedora a las mil maravillas de cada uno de los tramos por el que va a transcurrir mañana la jornada, así que va a ser también un momento muy muy especial. Ese descenso larguísimo del puerto de Pajares, rampas para abajo que superan en algunos casos el 17%, sobre todo en su primera parte. En caso de que haya lluvia, es verdad que es una carretera muy muy ancha, en algunas zonas incluso de 3 carriles, 4 en cada tramo. Con carretera cerrada pues no debería haber mayores problemas, pero son unos 20 kilómetros de bajada hasta llegar ahí, hasta Campomanes, luego llegando por Pola de Lena y afrontando ya rápidamente, en cuanto lleguen a Cabaña Quinta, la primera de las ascensiones, Salto de la Colladona. Van a bajar y prácticamente se enlaza con la subida a la Colladiella. Rápidamente volverán a afrontar un vertiginoso descenso en el concejo de Mieres, y ahí sí van a tener un tramo un poquito más de falso llano, picando ligeramente para arriba hasta volver precisamente justo antes de Cabaña Quinta, donde va a comenzar esa ascensión final a la cima a Llerana de Cotobello, aquí en Asturias, que va a ser el punto final de esta Vuelta Femenina en una jornada que, como decimos, nadie se puede perder. Va a ser un día muy interesante y animo a todos a que estén con nosotros y a ver la etapa, a ver qué sucede mañana. Pues mañana, aprovechando todas esas zonas y comarcas mineras por las que van a transcurrir la carrera en zona asturiana, podríamos decir que vamos a tener una jornada de dinamita pura en ese duelo con Demi Vollering, con Anna van der Breggen, sin olvidarnos por supuesto de Reuser y del resto de grandes protagonistas que estamos viendo aquí, sobreimpresionado en esa lucha por la clasificación general. Ha sido un auténtico placer un día más, Carol. Igualmente. Y mañana pues más y por supuesto mejor con esa etapa reina de la Vuelta Femenina desde las 12:50 en Teledeporte y RTV Play para vivir la gran batalla de esta Vuelta a España. Hasta mañana. Chao. Felicidades, campeona. Enhorabuena.